vamos a empezar ahora sí, ya estoy grabando, con el caso Wallace, ¿vale? Esto del caso Wallace me han pasado un poquito algunas notas por encima, que es lo que vamos a tirar. Me han pasado algunos vídeos, algunos casos donde se habla mucho y no voy a ver toda la información del caso. Simplemente para los que no tengan mucha idea del tema, vamos a intentar resumir lo máximo posible con estas noticias de lo que ha sido y de lo que está pasando en México con el tema del caso Wallace, ¿vale? Isabel Miranda de Wallace habría fingido la desaparición de su hijo para protegerlo de la Barbie, según Ricardo Rafael. Al parecer, Ricardo es un escritor que en este caso, pues, bueno, no sé si está por aquí. No, vale. Ricardo es un escritor que tengo por aquí un poco su historia, donde dice precisamente que, bueno, se estuvo acusando a unas personas de manera ilegal, mediante torturas, a confesar para un caso que necesitaban unos culpables y como en México no había dónde, pues se les culpó. Simplemente por el hecho de que si no dices lo que queremos, te obligaremos a decirlo. Y la persona que ha sido liberada ahora, que es la tal Juana Gilda González Lomelí, porque se ha dado a entender que su testimonio fue mediante tortura. Por tanto, a todas las personas y nombres que ella dio, también se supone que van a ser ahora liberados. ¿Por qué? Porque todas estas personas fueron dichas mediante la torturaban a ella para su declaración. Entonces, tras la liberación de Juana Gilda, el periodista retomó la hipótesis que Hugo Alberto Wallace siguió vivo al menos 2 años hasta después de los hechos. Hay un tal Hugo Alberto Wallace que dijo que había estado investigando a este supuesto muerto que había sido asesinado y que había encontrado evidencias y pruebas que ese chico seguía vivo hasta 2 años después, con testimonios, llamadas, 1000 cosas que decía que probaban que el señor seguía vivo por lo menos 2 años después de haber sido dado por muerto. Por tanto, había una teoría que decían que este señor no había muerto, simplemente se había escapado, había huido y se había dado por muerto. Y la madre, para protegerlo, porque al parecer al señor no sé si lo querían matar o qué narices, pero la madre fue la que se encargó de toda esta campaña y el caso y hasta le dieron medios y demás para que, ahora lo veremos. Creo que por aquí vendría un poco todo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó este miércoles la liberación inmediata de Juana Gilda González Lomelí, sentenciada a 76 años de prisión por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005. La decisión del máximo tribunal se sustentó en la invalidez de la confesión que sustentó su condena, misma que fue obtenida mediante tortura, según documentó la Defensoría Pública Federal y ratificó la propia Corte. O sea que se aseguraron de que sí hubo estas torturas. Pero el fallo no solamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no solo puso fin a una prisión de 19 años injustificada, sino también desmanteló el pilar central sobre el que se construyó todo el caso Wallace. Tras conocerse esta resolución, se reactivó una hipótesis que desde hacía algún tiempo había sido sostenida por investigaciones periodísticas como la de Ricardo Rafael, que era la de Hugo Alberto Wallace. No habría sido secuestrado ni asesinado, sino que habría fingido su desaparición para evadir una deuda Hugo Alberto Wallace es el que se había muerto entonces, este de aquí, el periodista es el Ricardo. No habría sido secuestrado para evadir una deuda de los narcotraficantes más poderosa en este momento, Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie. Le debía una deuda a uno de los narcotraficantes más poderosos y como le debía una deuda, pues fingieron, según dicen la teoría, su muerte. La afirmación proviene del periodista Ricardo Rafael, autor del libro Fabricación, obra de más de 500 páginas que documentan 6 años de investigación sobre el caso. En sus más recientes participaciones en los podcasts del Sistema Podcast de Fabiola Navarro y Penitencia de Saskia Niño de Rivera, el periodista Ricardo Rafael sostuvo que César Freire Morales, uno de los condenados por el supuesto crimen, le confesó en prisión que había tenido contacto con la Barbie en el penal de Altiplano. Durante ese encuentro, según relató Freire, el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal le reveló: Hugo Alberto se me peló con 3 toneladas de cocaína.
Este testimonio registrado por Rafael como parte de su investigación ofrece una posible explicación al supuesto montaje, que según sostiene el autor, fue fabricado por la madre, Isabel Miranda de Wallace, madre de la supuesta víctima. La implicación directa de Valdez Villarreal, uno de los operadores más violentos del cártel de los Beltrán Leiva, promociona un móvil de peso que compite con la narrativa oficial mantenida durante 2 décadas, la de un crimen cometido por una presunta banda de secuestradores vinculados entre sí por una foto tomada en Chalma. Uno de los supuestos más polémicos del expediente Wallace fue una gota de sangre que supuestamente se halló 7 meses después de los hechos. Es decir, no se había encontrado esa gota de sangre hasta que la encontraron 7 meses después, que ya tiene cojones, en el baño del departamento Gómez de Lomelí. A priori ya que te encuentren una gota 7 meses después suena como raro, ¿no? Suena como rarete, pero lo peor es que el ADN coincidía en el 99% de que era el padre de Gualberto, José Enrique del Socorro Wallace, ¿vale? Es decir, la historia es que se demostró que coincidía con el padre de Gualberto, esa gota que apareció 7 meses después. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que en el caso de la investigación, Rafael descubrió que ese no es su padre biológico. El verdadero progenitor era Carlos León Miranda, primo de Isabel Miranda, quien años después confirmó públicamente haber sido el padre de Gualberto. Es decir, aparece una gota 7 meses después que coincide con el padre, para decir que lógicamente sí ha sido su hijo asesinado, pero luego se descubre que su padre no era su padre. Entonces, ¿cómo puede ser que coincidiera? Básicamente lo que supone todo esto es que es otra prueba preparada y que además con un análisis falso para coincidir que en este caso pertenecía a esa persona. Esta revelación, junto con inconsistencias en la obtención y análisis de la muestra, ponía en duda la validez misma del hallazgo pericial. La tesis de fabricación sostiene... Perdón, ¿qué ha pasado ahí? La tesis de fabricación sostiene que la prueba fue sembrada deliberadamente como una parte de la estrategia para convencer a las autoridades y a la opinión pública de la existencia de un crimen inexistente. Durante casi 2 décadas, Isabel Miranda de Wallace construyó su carrera pública en torno a la denuncia del secuestro. Fundó una organización Alto al Secuestro y fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010. Su activismo le abrió las puertas en los círculos más altos de poder. De hecho, según Rafael, un pacto político con el entonces presidente Felipe Calderón le permitió tener acceso privilegiado a cuerpos de seguridad y a procuración de justicia, lo que habría facilitado la instrumentación de su causa. Al tener acceso de estos, le era más fácil haber manipulado su propio caso. El Estado se convirtió en la espada a sus órdenes, dijo Rafael en la entrevista, al referirse al alcance del poder que Miranda de Wallace había ejercido sobre funcionarios de diversas instituciones. El pasado 8 de marzo, en coincidencia con la publicación del libro Fabricación y con la audiencia de Juana Gilda en La Puerta, se dio a conocer la sorpresiva muerte de Isabel Miranda de Wallace por complicaciones médicas. Digamos que la señora de pronto murió, justo en el momento de la otra persona se liberaba. El periodista Antonio Nieto, quien dio a conocer la noticia, comentó al periodista Ricardo Rafael que la fuente de esta noticia fue un familiar del activista, sin querer revelar quién fue. No obstante, Rafael ha puesto en duda la veracidad del fallecimiento. Entre otros elementos que han señalado esta falta de registros hospitalarios concluyentes, la naturaleza contradictoria de las causas de la muerte declaradas y un funeral que no permitió verificar la identidad del cuerpo. Además, el féretro no fue abierto, la cremación se realizó pocas horas después y no asistieron figuras relevantes del ámbito político, pese a la exposición pública que Miranda mantuvo durante años. Todo es muy curioso. Si fabricó un secuestro, ¿por qué no podría fabricar también su muerte? Se ha preguntado Rafael en entrevistas recientes.
En sus investigaciones, Ricardo Rafael afirma que ha tenido suficientes indicios para sostener que Hugo Alberto Wallace estaba con vidas al menos hasta el 2007, 2 años después de la presunta muerte. Entre ellos destacan llamadas telefónicas, movimientos de tarjetas bancarias, testimonios de personas cercanas, incluyendo el de Claudia Muñoz, madre de una de las hijas de César Freire, y registros de ubicación que apuntan a un posible escape hacia Estados Unidos y Canadá. Muñoz ha sostenido públicamente que habló por teléfono con Hugo Alberto Wallace después de la fecha oficial de su desaparición, una afirmación que, de ser ratificada judicialmente, desestabilizaría aún más la versión oficial del caso. La liberación de Juana Gilda González Lomelí no solo corrige una injusticia individual, podría marcar el inicio del desmoronamiento completo del caso Wallace. Otros 4 condenados ya han promovido amparos, mientras que Brenda Quevedo y Jacobo Tagle continúan sin sentencia después de ser más de 15 años detenidos. Con la transición judicial en marcha tras el cierre de la reforma que modificará la integración de la Suprema Corte, el tiempo juega en contra de quienes esperan justicia tras casi 2 décadas. O sea, 15 años en prisión sin juicio, tócate los huevos. Rafael ha llamado al ministro Alfredo Gutiérrez Mena, ponente del proyecto, a enlistar el caso antes de la salida de los actuales integrantes de la Corte para evitar que el expediente quede empatado por años. Estamos a minutos de una decisión histórica. Si no se resuelve ahora, podría pasar 5 años más con personas inocentes en prisión, advirtió el periodista. Para Ricardo Rafael, el caso Wallace no solamente es un expediente anómalo, es un retraso del sistema de justicia mexicano, sus debilidades estructurales, su vulnerabilidad ante presiones políticas y su uso como arma de poder. Las cárceles están llenas de personas que no deberían estar ahí. Fabricar culpables ha sido parte del modelo y este caso lo demuestra. Esta es la historia del caso Wallace, pero tengo un poco más. Ricardo y el caso Wallace. Tengo respeto y amistad con mi colega Ricardo Rafael, que está promocionando con éxito su libro de fabricación sobre el caso Wallace, el secuestro del joven Hugo y la labor desarrollada por su madre Isabel Miranda, recientemente fallecida. Ricardo considera que todo fue un invento concebido por Isabel. Yo no. El señor Jorge Fernández Menéndez dice que él no. Con Ricardo desde hace mucho tiempo ambos sabemos y lo hemos platicado muchas veces que tenemos visiones muy diferentes sobre el caso, sobre la labor y la persona de Isabel Miranda, incluso la responsabilidad de las personas detenidas desde hace 19 años por este delito. Y siempre dijimos que nos íbamos a mantener respetuosos con esas posiciones divergentes sobre una misma historia. Pero leí en un post de W Radio, como lo ha dicho en otros ámbitos, que dice que los periodistas que fuimos amigos y trabajamos muchos temas de derechos humanos y secuestros con Isabel Miranda, callamos a sabiendas. Creo que lo que decía era falso. Somos varios los que lo hemos hecho, incluso en estas páginas un servidor, Circo, Pascal, Garcías e Irbón. Entre medios muchísimos más. Descalificar a todos los que tengan otra opinión no me parece legítimo, cuando nunca he descalificado el trabajo de Ricardo, esté o no de acuerdo con él. Y perdón, Ricardo, pero no nos callamos. En nuestro caso trabajamos los temas de secuestro como muy pocos. Conocimos en profundidad el tema del secuestro y asesinato de Hugo Wallace y en lo personal estoy convencido de que los acusados sí participaron en estos hechos. Juana Gilda González no fue liberada, como ocurrió en su momento con Flores Casset, porque fuera inocente. En el caso de Casset fue porque había montado una acción, no fue liberada, como ocurrió en el caso de Flores Casset, porque fuera inocente. En el caso de Casset fue porque había montado una acción para televisión durante su detención y eso decidieron en la corte que invalidaba todo el proceso. En el caso de los secuestradores de Hugo, es liberada Juana Gilda y probablemente todos los demás porque se argumenta que hubo tortura, basado en el testimonio de las víctimas y con claroscuros en los protocolos de Estambul porque la denuncia la hicieron varios años después de ser detenidos. A ver, también te digo que si han sido torturados y metidos injustamente, también te digo yo que tengan miedo a alzar la voz y a contar lo que les han hecho, si se lo han hecho para meterles. ¿Qué les espera si siguen hablando? ¿No? Si tienen tanto poder como para torturarles hasta que declaren, también aquí hay una parte normal que se calle en unos años,
porque ¿qué esperan que les hagan si de pronto dicen la verdad, no? O sea, esto tampoco me sirve como excusa, pero bueno. Si alguien es torturado, lo normal es que se calle si se lo han obtenido a hostias. Pero bueno. Por la presunta tortura se decidió que se invalidaba todo el proceso y quedó en libertad. Con el exministro Arturo Zaldívar, que es impulsor de las liberaciones en ambos casos, el de Cáceres y el de Juana Gilda, muchas veces discutimos sobre estos temas. Mi posición siempre fue y es que si hay irregularidades que obligan a anular ciertas pruebas, no se puede anular todo el proceso, se quitan del expediente y se reencauza la investigación con las pruebas supervivientes o se reinicia el mismo de cero. Zaldívar y otros ministros, pero no todos, como vivimos en el caso Cáceres y ahora con el de Juana Gilda, consideran que eso es suficiente para una anulación total del caso y la liberación de los detenidos, aunque existan otras pruebas que demuestren su participación en ese delito. Es decir, lo que este señor está diciendo es que aunque haya pruebas manipuladas, lo que deberían hacer es sacar las pruebas manipuladas, repetir si acaso el caso, pero hacerlo con las pruebas que quedan, que son reales y que se han podido demostrar. Pero claro, es cierto que esto es un debate, porque ¿cómo sabes que esas no son las que te han colado de manera correcta y las otras las que les han pillado? Porque cuando sabes que ha habido manos en medio, ¿de qué coño te puedes fiar? Este es el problema. Cuando se supone que la justicia, los policías, las personas que tienen que hacer lo correcto para que tú tengas un juicio justo y son los que ensucian el caso, ¿cómo vas a fiarte de que todo el resto del proceso haya sido correcto si los que tendrían que haberlo hecho bien son los que les han pillado haciéndolo mal? ¿Cómo fiarte de las pruebas correctas si son recogidas por los mismos que tienen las incorrectas? Entonces, yo entiendo que también digas, ¿sabes qué? No se tenía que haber permitido esto. O sea, tú quieres justicia, pero este no era el modo. Si ahora hay un culpable fuera, no es porque en este caso ellos no lo hayan hecho. Es porque las personas que se esperaba que lo hicieran de manera correcta no lo hicieron. Y por tanto son ellos los que acabaron haciendo que culpables estén libres. Por haber intentado manipular las pruebas para encauzarles, aunque supieran que era cierto, y dijeran, pues voy a hacer lo que sea para meterle en la cárcel, porque yo sé que lo es culpable. Pero por haber manipulado esas pruebas, porque le parecieran pocas o porque no le parecieran suficientes, lo único que consigues es que acabe siendo libre. Y eso es lo que me parece más correcto. Porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Otro juicio? Imagínate que salen inocentes. También, ¿quién coño les paga todos los años que han estado en la cárcel? Porque, ¿sabes qué es lo que te dicen en España? Bueno, has tenido cama y comida. La indemnización suele ser una miseria, pero has perdido toda tu vida. Nadie te la va a recuperar. No podemos rebobinar para atrás. ¿Contra esto qué hacemos? La culpa de que se ensucien las cosas no es de los que las sabes que lo estaban haciendo mal y los que se les buscaba hacer juicios justos. Porque todo el mundo se merece un juicio justo, los culpables y los inocentes, más que nadie. La cuestión es que por eso se piden juicios justos. Y si en algún momento todo esto se ensucia, a los únicos que perjudica son a los que intentan hacerlo bien. Y son los que intentan hacerlo bien los que deberían tomar cartas en el asunto con los que lo están haciendo mal dentro de sus departamentos. Filtrar, sacar y tirar la basura fuera. El mismo argumento se utilizó por la pasada administración en el caso Ayotzinapa. Perdón, espero haberlo dicho bien. Ayotzinapa, no sé si... Es que aquí se dice TZ como Che. Fueron liberados uno tras otro todos los sicarios que, años después de haber sido detenidos, argumentaron que habían sido torturados. Ellos están en libertad y Tomás Cerón, acusado de tortura, terminó refugiado en Israel. Lo cierto es que esos sicarios reconvertidos en testigos protegidos, lo único que hicieron fue inventar fábulas que nunca pudieron comprobar, como los jóvenes. ¿Y por qué si nunca lo pudieron comprobar? El otro se fue a Israel a esconderse de la tortura. O sea, se supone que él es inocente, ¿no? Si la justicia en México es tan buena. ¿O es que es tan fácil como decir, me torturaron, me salgo de la cárcel, ¿no? Y se salen todos.
¿Me está vendiendo esto este periodista? Porque yo no me creo que sea tan fácil. Que en algunos casos pueda colar porque también tengan presiones o ayudas desde dentro, puede ser, pero que sea para todos. Lo único que hicieron fue inventar fábulas que nunca pudieron comprobar, como que jóvenes habían sido secuestrados por militares e incinerados en lugares donde no hay hornos crematorios. Esos criminales siguieron con sus actividades impunes. Uno de ellos, sicario confeso sobre la muerte de los jóvenes El Pato, Patricio Reyes Landa, uno de los principales sicarios que llevaron a un grupo de 19 jóvenes al basurero de Cocula, los mataron y asesinaron según su propio testimonio que tuvimos desde hace años en el programa Todo Personal. Fue muerto por un comando en su domicilio, Jilotepec, Morelos. Seguía siendo parte del mismo grupo criminal, el que sigue en prisión domiciliaria, en este caso Jesús Murillo Caram, sin una sola prueba en su contra. En el caso Wallace investigamos y trabajamos durante años ese secuestro y asesinato. Llegamos a las conclusiones distintas a las que exhibe Ricardo en su libro. Isabel Miranda, controvertida, muchas veces exagerada, pasional, contribuyó con cientos de personas en la lucha contra el secuestro, creó organizaciones que tuvieron notable efecto en la sociedad como Alto Secuestro, y con Alejandro Martí y otros fundó SOS. Me consta la forma en que ayudó a decenas de víctimas. No callamos ni miramos para otro lado, estimado Ricardo. No creo que los liberados en el caso de Wallace sean inocentes, pero la justicia, que no siempre es ciega, ya ha tomado su decisión. Hay que respetarla. Lo que sí me parece inconcebible es que insista y especule con que Hugo Wallace e Isabel Miranda están en realidad vivos. Eso es un sinsentido total. Bueno, pues estas son las dos caras de una moneda sobre el caso Wallace. Todo esto, como veis, tiene de una teoría donde se supone que se han documentado y probado que ha habido torturas de por medio, y sobre un periodista que en su libro dice que ha recogido durante años pruebas de que ese hombre sigue vivo y que vuelve a soltar las incongruencias de tal. Yo lo que le diría a este otro periodista, Jorge Fernández Menéndez, que como todo, cualquier opinión es válida, pero ¿y tus pruebas? Porque si el Ricardo, que tanto dices que es un sinsentido, ha mostrado o tiene, digo yo que las mostrará, porque decir que las tiene si no las muestra no me serviría tampoco de mucho, pero si tiene pruebas y demostraciones que dicen que tanto una persona seguía viva 2 años después, como pruebas de que no se ha hecho bien en el caso del hospital, ¿qué estás diciendo? Que a pesar de que no se ha hecho bien, están muertos. Pero la prueba que tiene son los mismos papeles que están mal hechos. Como poco es inconsistente lo tuyo. Como poco. Por eso se le pide a la gente que haga bien su trabajo. Porque si no, pueden salir teorías locas, pero a veces las teorías locas están basadas en pruebas fundamentadas y las otras en no. Ahora, todo lo que haya podido salir de este mal en cuanto a fundaciones, en cuanto a ayudas a otras personas, o que se eviten nuevos casos, no justifica que se torture a nadie, pero por lo menos agradezco que, si eso ayuda a que otras personas tengan ayuda sobre sus causas, siempre hay una parte bonita, a pesar de que no tienen por qué pagarlo quien no corresponde. Pero bueno, los claros y sombras de todo testimonio y de toda historia. No sé qué pensáis vosotros de todo este caso, pero, como digo, es complicado. Os leo.